que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el soplo de Dios. Ese soplo que hoy se manifestó en la proclamación del Evangelio que acaba de ser el diácono, que lanzó, que emanó Jesús sobre sus discípulos. El soplo de Dios que nos da vida. Dice el segundo relato de la creación del libro del Génesis, que Dios respiró sobre las narices del hombre y allí obtuvo vida. Y con ese aliento de Dios se convirtió en su magnificencia. Y allí que el salmista grandiosamente sostiene: lo que respira, alabe al Señor. Porque lo que respira tiene vida, y al tener vida, el Espíritu de Dios habita allí. Y si el Espíritu de Dios habita allí, eres un templo del Espíritu. Y cuando el templo está hecho para alabar, tu vida está hecha para alabar a Dios, porque aquí está el aliento de Dios. Y es tan grande la respiración que incluso entre quienes no son cristianos, por allá en Oriente, en Asia, la meditación de la respiración consciente, llena de vida, se ha descubierto que llena de vida y llena de tranquilidad. El Espíritu de Dios hoy se posa sobre cada uno de nosotros de manera especial. Lamentablemente, luego de ser el aliento de Dios en Adán y Eva, vino la división. Y de eso, en la contrapartida, o lo contrario al Pentecostés que hemos escuchado en las escrituras de hoy, es la construcción de la Torre de Babel. Una torre que se hace por soberbia y que generó en la soberbia, al creerse cada uno más que Dios, se generó una división y la gente no se pudo entender. La división es sinónimo de demonio, pero Cristo, que posee y entrega el Espíritu Santo, es sinónimo de unidad. Y este tiempo hemos celebrado durante 50 días que ese Dios vivo el mundo, que murió y que resucitó. Y eso nos ha llevado a tener encendido ese cirio durante 50 días como muestra de que Jesús está resucitado en medio de nosotros. Pero el Señor, al ascender al cielo, nos deja su Espíritu Santo para vivir la unidad. Y la clave de la unidad es buscar la comprensión en medio de la conversión, como hoy se manifiesta en el libro de lo que son los apóstoles. Y ese Espíritu Santo, preparado por Jesús, consigue su plenitud. Y estando allá en Jerusalén, ese miedo de los discípulos que estaba orando junto a María se disipa. Porque con el Espíritu de Dios no hay miedo que pueda detener el impulso que el mismo Dios da. Y salen de su encierro y predican al Señor. Y la Torre de Babel desaparece. Y en Jerusalén había judíos de todas partes del mundo y hablaban todos los idiomas del mundo. Es decir, no se entendía. Y ellos decían: ¿cómo es posible que los oímos hablar y los entendemos como si hablase nuestra propia lengua? El Espíritu Santo acaba con la división para generar unidad. Una unidad que no consiste en uniformidad, una unidad que no consiste en que todos seamos iguales, sino que por el contrario, que en medio de la desigualdad que es propia del ser humano, nosotros nos comprendamos y vivamos desarrollando lo que dice el apóstol San Pablo hoy en la segunda lectura. Todos hemos sido llamados a la vida. Y en esa vida se nos han dado carismas, es decir, distintos talentos a desarrollar. Y esos talentos generan ministerios. Es decir, hay una invitación a ponerlos a servirnos de unos a otros. Pero Jesús sopla una vez más su Espíritu Santo sobre nosotros para que nuestros carismas, nuestros talentos, los pongamos al servicio de los demás y para buscar la unidad de Cristo y vencer al demonio que es la división. Hermosamente, el Señor, cuando entra al resucitado de los apóstoles, da su paz. Y dando la paz, el Señor inhala su Espíritu Santo. Y el Señor les da autoridad a los apóstoles.
y la autoridad que da antes de ascender a los cielos, enviando su Espíritu Santo, es el perdón de los pecados por medio del sacramento de la confesión. Hoy pudiera ser un día grande también para preguntarnos desde cuándo no me reconcilio con el Señor, para través del sacramento de la confesión, para que su Espíritu inade en nosotros. Mencionaba hace un momento que el salmista dice grandemente, uno de los salmos, un versículo hermosísimo de los salmos, se sostiene: lo que respira, alabe al Señor, porque lo que respira tiene el Espíritu de Dios. Sin embargo, nuestro Dios es un hombre con un momento en la cruz en el que dejó de respirar. Y dice el apóstol San Juan, el evangelista San Juan, que cuando Jesús dejó de respirar, nos entregó su Espíritu. El Espíritu Santo en nosotros nunca muere. Cuando nuestro cuerpo muere, la gran promesa es que nuestro último aliento de vida se una al Espíritu de Dios, que es el soplo de vida que nos mantiene vivos, más allá incluso de esta vida, que nos mantiene vivos incluso después de la muerte. Nuestro último aliento siempre busca unirse al del Espíritu de Dios. Un último aliento en el que Jesús fueron tendidos María, su madre, Juan, el apóstol, y algunas otras mujeres valientes allí. Ellas fueron las primeras, ellos fueron los primeros que recibieron ese último aliento de Dios. Y el último aliento de Dios es el principio de la vida humana que se une con el Dios mismo. Hoy, día de Pentecostés, día del Espíritu Santo, día en que el Señor renueva nuestros carismas, pidámosle a Él que nos dé vida y una abundancia, que encontremos sentido en todo lo que hacemos y que encontremos belleza, porque Él vive en todo lo que respira. Solo tenemos que estar atentos y ver que la belleza de Dios está en todo lo que nos rodea. Eso nos lo da el Espíritu por medio del don del entendimiento. Entender la belleza de Dios en todo lo que poseemos. Y para ello necesitamos el don del Espíritu Santo de la sabiduría, que solo lo obtenemos saboreando la palabra de Dios, que hace que veamos belleza en todo lo que nos rodea. Y la palabra de Dios se discierne y la conseguimos por medio de ese hermosísimo don del Espíritu Santo del consejo, que nos lleva a nosotros a discernir, comunicándonos unos a otros lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Y ese discernimiento se consigue a plenitud a través de un hermoso don de la piedad de nuestro Dios. Una piedad que consiste en venir a este templo y tener nuestro corazón dispuesto a adorarlo a Él. Y en la intimidad con Él nos convierte cada vez más en lo que somos. Y convirtiéndonos en lo que somos, tenemos todo lo que el Señor nos da a través de ese don del Espíritu Santo de la fortaleza, para estar firmes en toda tribulación, para que el dolor de nuestra vida sea abrazado con el amor y con firmeza avancemos en cualquier tribulación. Y la tribulación requiere resolver problemas, y por ello el don del Espíritu Santo de la inteligencia se posa en cada uno de vosotros para resolver problemas una y otra vez, porque la vida es problemática, pero el Espíritu Santo es aquel que nos da luces para que con el don de la inteligencia, con cada uno de esos dones, nosotros solventemos cualquier dificultad con la fuerza del Espíritu Santo, con nuestra decisión y con nuestra voluntad, para de esa manera nosotros tener fortaleza para cambiar, para aceptar, fortaleza para aceptar lo que no podemos cambiar, valentía para cambiar lo que podemos cambiar, y que el Espíritu Santo nos dé siempre sabiduría para diferenciar lo que no podemos cambiar de lo que sí podemos cambiar. Amén.